Gala Cultural. Una gala cultural interesante por demás. Se trata de José Bretón, especialista en esto que modernamente se llama coaching ejecutivo. Y bueno, bienvenido, José. Hola, muy buen día. Encantado de estar con ustedes. Lo recibimos con esa alfombra de Mario Benedetti. Sabemos que es uno de sus poetas preferidos. Claro. El poema se llama Todavía, ¿no? Que fue interpretado musicalmente en una ocasión por Sonia Silvestre. Bueno, José, todavía hay mucha gente que no sabe qué es esto de coaching ejecutivo. Entre otras cosas, porque de repente hay como que ciertas animadoras de televisión o conductoras de televisión o personalidades públicas de repente pues hacen esto. Sí. Pero y entonces uno como que no diferencia si son actrices, conductoras, modelos de publicitarias y de repente nos sorprenden con una cosita nueva que todavía mucha gente no entiende. ¿De qué se trata? Ok. Una pregunta interesante para comenzar. Coaching tiene que ver con generar un espacio para buscar respuestas útiles ante circunstancias de un individuo cualquiera. Es decir, el individuo naturalmente tiene que desarrollarse, tiene que entender cosas que suceden en lo que hace y una forma de hacerlo es a través de preguntas. Detrás de todo esto tiene que ver el desarrollo del individuo. Me haces una pregunta interesante. Hoy día la palabra coaching se utiliza un poco extendida, digamos, más allá de lo que tiene que ver con el ejercicio propio del coaching. Esto no está mal, más lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es coaching ejecutivo, que está centrado en el ejecutivo en la organización, en el equipo en la organización. Típicamente, ¿qué pasa con las personas que van ocupando puestos gerenciales? Van acumulando una cantidad de conocimientos, de experiencias, en lo que hace, cantidad de maestrías, libros leídos. Sin embargo, eso tiene un límite. Un límite porque la persona no se maneja, no actúa en lo conceptual. O sea, puedo sentarme acá y dar una charla, conversar 1 o 2 horas sobre un tema y estoy todavía moviéndome en un marco, digamos, conceptual. Acá el coaching lo que busca es mover a la acción a la persona. Es identificar elementos que típicamente le llamamos creencias, le podemos llamar también lo que son entendimientos, para poder hacer el cambio en lo que se refiere a la persona. Y pongo ejemplos. En el mundo corporativo podemos tener personas que son jefes, maneja un área gerencial, sin embargo en una reunión tienden a interrumpir consistentemente a alguien. Tienen la habilidad de la escucha a no estar muy afinada, lo que no le da habilidad para entender qué cosas quiere decir otra persona. Entonces, esos pequeños puntos de desarrollo es lo que hace que un ejecutivo sea eficiente y sea efectivo. Porque para continuar con el ejemplo, en la medida que yo puedo crear el espacio de que la persona se exprese, de que yo pueda decir qué me está queriendo decir esta persona, cómo está viendo la persona este tema, o más bien generar reflexividad sobre lo que hace, cómo estoy haciendo lo que hago. Unas preguntas secas, pero así como que llama la atención. ¿Cómo estoy haciendo la reunión? ¿Cómo estoy yo escuchando a Yanela cuando me habla? Entonces, esos elementos que hacen modificación en el individuo, una forma de abordarlo directamente tiene que ver a través del coaching. Por eso digamos que es un intermediario entonces. Sí, un coach es una persona que simplemente hace preguntas, que tiene una estructura, digamos, para hacer la conversación. Y algo importante, el coach no tiene que ver con el contenido, sino con la herramienta del acercamiento. Con el proceso, sí, con el proceso de las preguntas. Un coach puede hacer sesiones de coaching a un biólogo. El biólogo le va a decir términos que él no entiende. Sin embargo, él va a darle continuidad a esa conversación a través de preguntas, utilizando los mismos términos que utiliza la persona. O sea que Guillermo y yo en algún momento somos coach. Sí, bueno, sí. ¿En televisión? El coach, no, hay una entrevista, y es importante el planteamiento. Hay que distinguir lo que es una entrevista, lo que es comunicación. Comunicación es una palabra que nos parece sumamente amplia, abarcadora y difusa a la vez. Lo que tiene que ver con hablar, yo estoy hablando ahora. Y también un tema central hoy día que es el tema conversacional, que tiene detrás obviamente lo que es el lenguaje. Y esto de coaching ahí es una herramienta en la cual se pone de manifiesto el valor del lenguaje.
Estamos viviendo en una época en que se ha clarificado de que el lenguaje muchas veces precede a la acción. Sí. Cosas que no están vistas de esa forma a nivel organizacional. Uno tiende a conversar de cosas que sucedieron o cosas elementales. Pásame el micrófono, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Ahora, es diferente esta conversación a una conversación constructiva. ¿Qué queremos lograr en esta conversación? ¿Qué entiendes tú que yo te puedo colaborar con lo que estamos hablando? Y ni hablar cuando nos aproximamos con conversaciones tan importantes como es el ejercicio del feedback, la retroalimentación. Porque nosotros como seres humanos existimos, vemos el mundo desde un ángulo, nos perdemos de algo. Yo me estoy perdiendo ahora mismo lo que está detrás. Es decir, naturalmente uno tiene un entendimiento, una mirada desde un punto del ser. Entonces, a través del feedback, que tiene que ver con conversaciones, maneja uno una aproximación que otra persona le da. Entonces, por eso el tema que nosotros manejamos, nos hemos fortalecido, tiene mucho que ver con la parte conversacional, porque se hace gerencia hoy día a través de conversaciones. No se hace gerencia a través de cantidad de horas que tengo ocupando una posición y por lo tanto voy a tener una muy buena habilidad sobre un tema. Digamos que estamos frente a una nueva estructura, digamos, ideológica, organizacional, moderna, en la era digital. Cierto, muy cierto. Estamos abordando con este tipo de herramientas formas diferentes de hacer gestión. Nosotros típicamente hemos entendido, y la gente que me ve y me escucha del mundo corporativo entiende, es muy claro cuando me dicen soy gerente de ventas, estas son tus funciones. Estamos diciendo que hago trabajo cuando me siento a conversar con alguien y construyo algo. Entonces la mecánica de trabajo, y va muy en el sentido de tu pregunta, ha cambiado. No es desde el conocimiento y la experiencia o la expertise que tengo de hacer esto, sino desde la mirada, desde la construcción que podemos hacer con la persona o con nuestro equipo. Por eso el tema de tener esa habilidad lingüística, aquí que somos muy orientados al lenguaje, tiene mucho peso. Porque en el lenguaje se crean los problemas, pero también se solucionan a través del lenguaje. Entonces, el coach tiene la habilidad de hacer este tipo de intervención, pero además nosotros entendemos y dotamos a los ejecutivos de que tengan esas habilidades para poder generar trabajo a través de este estilo gerencial. Es una respuesta, digamos que nueva a una vieja necesidad. Es decir, realmente no es una respuesta a una necesidad nueva, sino que de alguna manera era una carencia no contar con este recurso. Sí, es cierto, y vuelvo al punto, y ahí tienes muy buen planteamiento. Mi entender es que los negocios en su momento eran buenos porque tenían productos y gente que lo consumía. Entonces, el negocio se enfocaba al proceso, al producto, al precio, al mercado. A la publicidad. Hoy día es tan limitado esa movilidad que existe ahí, que necesitamos más, entonces, nos hemos enfocado a desarrollar al individuo, a decir que yo no necesito necesariamente buscar otro gerente, sino desarrollar esas competencias que no tiene, y no lo tiene típicamente porque no ha sido trabajado. Nosotros no somos una cosa, nosotros somos un proceso. Esto es la riqueza de esta parte. Entenderse como un proceso significa que si me entrevistaran la semana que viene ya yo no soy el mismo, ya yo tengo cosas diferentes que participar y cosas diferentes aprendidas. Nosotros por eso valoramos la importancia de esta mecánica nueva, que es respuesta, muy bien, muy buena acotación, es respuesta a algo que ha venido postergándose, sí, y que hoy día se encuentra de buenas a primeras, sí, la necesidad. Se nos termina el tiempo y no quería dejar de plantear esta inquietud. Hay una línea muy delgada entre entonces la psicología, el psicólogo y el coach. Sí, la línea... Porque estamos hablando de conducta, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de herramientas que utilizan psicólogos, sí, los psicólogos y quizás los psiquiatras, ¿no? Sí. Para generar una sinergia comunicacional enriquecedora. Claro, la diferencia clásica entre coaching y psicología es que el coaching parte del presente hacia el futuro. La psicología va a buscar un porqué al pasado. Entonces, de las herramientas o de las presuposiciones que tienen este tipo de filosofía, es que el individuo tiene sus recursos. Lo que le falta son conversaciones, entendimientos,
para poder accesarlos y poder ejercerlo y actuarlos. ¿Cómo compra uno este servicio? Sí, nosotros empresarialmente lo hacemos cuando un negocio nos dice necesitamos desarrollar tal competencia con un individuo. Desarrollamos un programa y manejamos 6, 8, 7 sesiones, ya sea con un ejecutivo en particular o con el equipo del ejecutivo. Entonces, durante 4, 5, 6 meses, con sesiones entre 10, 20 días, vamos haciendo esas intervenciones donde quiero reiterar que el coaching solamente pregunta y el individuo va buscando dentro de sí las respuestas útiles que necesita para abordar de forma diferente lo que viene haciendo. Se comporta como un filósofo también, entonces ahí hay una integración de la filosofía, ¿no? Pudiera ser, porque aquí cuando partimos de la palabra pudiéramos darle una connotación filosófica. Sin embargo, aquí lo que hacemos es mover esa mentalidad de que somos un ser terminado, cuando efectivamente no lo somos. Somos un proceso. Nosotros somos un proceso, sí. No tenemos tenemos una concepción muy aristotélica de la vida. Es decir, las cosas realmente pueden cambiar. Finalmente, José Bretón. La incertidumbre. Tú eres algo así como una especie de coach de bateo. Sí, posible. Sí. Si nos tenemos un terreno de juego, ¿no? Pudiera hacerse la analogía perfectamente. Claro, porque es para corregir cosas orientadas a que el bateador sea más efectivo. Cierto, y sobre todo que él se dé cuenta cómo está manejando los codos, las muñecas, etcétera, que es lo más importante. Bueno, mira, ahora en Una Voz Patriótica, pues tenemos la interpretación para todos. Hubiéramos querido tener más tiempo para conversar sobre este tema que es de evidente actualidad e importancia. Así es. Pero tenemos la interpretación patriótica que hace Yanela de un poema interesantísimo de don Pedro Mira, el poeta nacional, conocido como el portaaviones intrépido. Bueno, es que estamos a propósito en abril. De este mes de abril, 50 aniversario de la revolución de la gesta de abril. Sí. Para el señor Bretón dedicado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer para mí. Hay otro encuentro y hay otra cita cultural mañana, luego nos encontramos. Yo sé que tus marinos son muchos abejorros blancos de nudoso pañuelo. Yo sé que por la línea que ronda tu cintura de hierro vaga una lengua azul que lame y acaricia tus entrañas de fuego. Yo sé que por las ondas que muerden tus dos hélices huyen despavoridos los tiburones y los celenterios. Yo sé que cuando suenan tus públicos cañones huyen como palomas o gallaretas los archipiélagos.